muy bien, pues empezamos a grabar. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a, creo que empezamos un poco, la semana pasada estuvimos un poquito violentos. Entonces, ¿se acuerdan del ejercicio de tarea que les dije? Vamos a hacerlo aquí para irnos con mucha calma, ¿ok? Entonces, recuerden, los apuntes están en github.com, diagonal Pythonista MX, diagonal Py 501, se actualizaron. Pero bueno, el capítulo 2 es idéntico. Recuerden, ustedes lo que tienen que hacer para traerse los nuevos apuntes. Ya estoy aquí desde mi máquina. Estoy utilizando localhost cuádruple 8 tree, diagonal tree, o si ustedes tienen su máquina virtual, está en 8 999. Ahí voy a usar la máquina virtual, vamos a hacerlo. Entonces ya corren en máquina virtual y localhost 8 999, pero ahora voy a utilizar tree. Me gusta más tree. Pueden utilizar ambas, pero me gusta más esta interfaz. Efectivamente, en la terminal, eso que acaba de colocar Tobias. Gracias, Tobias. Me voy a Work, renombro el directorio. Recuerden, selecciono y aparece Rename. Luego abro una terminal. Me voy a Work. Y Git Go. Y ya me entrego los nuevos apuntes. Py 501. Buenas noches a todos. Muy bien, vamos a trabajar con lo que vimos la semana pasada. Les voy a explicar poco a poco de qué se trata este tutorial. Y vamos a volver a empezar. Entonces, recuerden, el tutorial está en Binder, aquí, en esta liga, en el capítulo 2 hasta el final. Este tutorial está basado en el concepto de data frame, como ya lo habíamos visto, pero vamos a verlo de nuevo. Voy a hacer algunas cosas. Voy a hacerlo un poquito más grande. En este momento yo estoy en Binder. Hola, Mauricio. Les voy a colocar la liga por si no la tienen. Ay, perdón. Se deja copiar, ya casi. Ahí está. Entonces ustedes van a tener Binder y vamos a utilizar data frames. Existen dos estructuras principales para el almacenamiento de datos. La estructura original con la que se trabajaba Spark cuando hablamos de las versiones primarias son los RDDs. Vamos a hablar de ellos un poco más tarde. Este ejercicio se basa en lo que se conocen como data frames. Un data frame es una tabla con la que yo puedo trabajar con columnas y con renglones.
Vamos a ver cómo funciona. Bueno, para empezar, esta es parte del capítulo 3. Nosotros tenemos, cuando instalamos PySpark, vamos a tener un paquete que se llama PySpark. Digo, qué originalidad. Si ustedes se van a PyPy, buscan PySpark, esta es la versión. Por cierto, yo creo que en 3 semanas, déjenme ver, creo que en la primera semana de diciembre, ya que estamos hablando de PySpark y PyPy, voy a dar la continuación de este curso. Este es introductorio, en donde les enseño ciertas partes de los elementos, pero el que voy a hacer para diciembre va a trabajar ya con PySpark más avanzado. Es necesario que conozcan esto y vamos a trabajar también con pandas. Y nos vamos derechito con PySpark y pandas. Y ahorita les explico por qué. De hecho, cuando tú instalas, Gerardo, le comento, déjame termino esto y seguimos con esto. Entonces tienen ustedes un paquete de PySpark y este paquete contiene varios módulos. Tenemos PySpark.rdd, PySpark.sql, PySpark.streaming, PySpark.ml para Machine Learning y PySpark.resource. Este de Graph Frames creo que no está. Ahorita lo checo. Ok. Y me voy a regresar un poquito. Tengo aquí el ejemplo y vamos al capítulo 3. No borren, no cierren el ejemplo. Localhost 8999 lab. Vamos al capítulo 3. Lo que ustedes están viendo aquí, cuando yo le doy from PySpark.sql import Spark Session, lo que estoy haciendo es crear, como lo vimos en los capítulos anteriores, una sesión de Spark. Las sesiones de Spark me permiten a mí conectarme a través del driver a sí, Ulises, el temario. A ver, hay muchas preguntas. Bueno, número 1, rápido, para contestar preguntas y irnos directos. Cuando yo tengo una instancia de PySpark, lo que estoy haciendo es una implementación de Spark con Python. Sin embargo, esto está funcionando sobre Hadoop, en este caso, y tenemos ya una biblioteca de Spark funcionando. Spark originalmente fue creado en, ¿cómo se llama? Fue creado en Scala. Si ustedes abren una terminal, déjenme cerrar algunas. Abren una terminal y teclean Spark-medio shell. Van a tener un shell de Spark. Este shell de Spark está en Scala. Entonces, cuando ustedes instalan PySpark, instalan Hadoop, instalan Spark y luego instalan la implementación que es el paquete PySpark. Para salirnos de aquí, 2 puntos Q. Y ya nos salimos. Entonces, si nosotros tuviéramos un curso de Spark con Scala, estaríamos utilizando esta herramienta. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar sesiones. Entonces me salgo de aquí, ya lo cierro.
Y siguiente pregunta, ¿hay temario del curso actual? Sí. Puede cambiar un poco, como saben, este es un curso vivo, sin embargo, procuro no irme demasiado lejos de lo que está aquí en el temario. Me los voy a colocar, este es el sitio del curso, que aquí voy a colocar tareas y cosas así. Aquí donde dice temario, introducción a data frames, operación con archivos de fuentes de datos, analítica básica, introducción a datasets, operaciones con Spark SQL, data lakes, streaming de datos, un poquito de machine learning y recursos en línea y cómputo en la nube. Esto de machine learning es únicamente una pequeña introducción y también la analítica básica son cosas muy, muy básicas. Lo que vamos a hacer en el siguiente curso es trabajar ya formalmente con PySpark. Sí, esta mapa no mental tenemos, pero ahorita no lo voy a enseñar. Quizá cuando recupere más tiempo. Entonces, esto es de lo que vamos a estar hablando. De hecho, es operaciones con SQL, no Spark SQL. Vamos a hablar de data lakes, vamos a hablar de streaming de datos, vamos a hablar de machine learning, cómo funciona, y otra vez, cómo podemos nosotros acceder a recursos en la nube. Ya hemos visto bastantes, pero vamos a ver algunos más. Ese es el temario. Les voy a colocar el enlace por si no lo tienen. Muy bien, ya estamos. Una aplicación, déjenme me regreso aquí a Jupyter Lab, capítulo 3, aplicaciones. Una aplicación de PySpark consiste en una Spark Session que realiza cierto tipo de trabajos o jobs. Recuerden, una Spark Session es este conducto, más bien, es este entorno en el que yo puedo trabajar directamente con el Closer. Y volvemos al shell. Ay, me siento muy incómodo con esta cosa. Denme un segundo, déjenme ver dónde dejé el shell. Terminales. Me voy a tri porque el app me choca. Aquí está. Estoy aquí en Work, Py 501. New Terminal. Cuando yo ejecuto el shell de PySpark, que es PySpark, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a abrir un shell con el intérprete de Python. Este shell de intérprete de Python, además, se va a conectar al clúster. Va a levantar en automático una sesión y también va a tener un contexto automático. Fíjense, PySpark inicia Spark, pero fíjense, yo ya tengo una Spark Session con el nombre de Spark. Y además, tengo el contexto con el nombre SC. Automáticamente yo ya tengo dos objetos con los que puedo interactuar desde este shell. ¿Cómo lo hago yo? Desde una node. Ahorita vamos a platicar de local. Capítulo 2, capítulo 3. El paquete PySpark SQL contiene varios módulos con diversas funciones básicas de ingeniería, analítica de datos y machine learning. Pero además contiene, y analítica de datos básicos con SQL. Pero además contiene la clase Spark Session. Una clase, esta es la documentación, para los que programan orientado a objetos. Una clase es un prototipo. Es un elemento
a partir del cual yo puedo generar copias idénticas en un principio de este elemento. Digamos que es una conceptualización y los objetos son lo que emanan de esta conceptualización. Entonces, yo tengo la clase vaso y yo voy a instanciar objetos de la clase vaso que tienen, no sé, forma, capacidad y altura. Y entonces tienen atributos. Y entonces tengo métodos que son, pedazos de código que se ejecutan cuando yo los llamo. Entonces puedo tener vaso.altura y me va a dar un número. Vaso.forma y me va a decir cuadrado. Perdón, déjenme admitir a alguien más. Y tenemos los métodos en donde ustedes van a tener vaso.está lleno y yo llamo a este método, normalmente se coloca en paréntesis, es vaso.está lleno, paréntesis, le doy enter y ¿qué va a ocurrir? Me va a decir true o false, si está lleno o no está lleno. Si ustedes no entienden el concepto de atributos y de métodos, PAE 111. Ahí está. Aquí hablamos de atributos y métodos especiales, cómo funcionan, todo este tipo de cosas están aquí. Spark Session es una clase. Esta clase va a crear un objeto muy especial. Este objeto es el encargado de comunicarse con el clúster y los comandos que estoy ingresando a través de la notebook van a ser enviados al clúster y procesados. La sesión, como ustedes saben, se inicializa por medio del driver y yo voy a tener un contexto. El contexto es esta conexión viva hacia mi clúster. ¿Cómo genero yo una sesión? ¿Cómo instancio yo una aplicación de Spark? Spark Session Builder. Y entonces yo voy a instanciar, simple y sencillamente, Spark Session Builder con ciertos elementos. Master es un método en donde yo voy a identificar el clúster de Hadoop o de ¿cómo se llama? O de, ahí se me fue, o de Kubernetes o de lo que ustedes quieran, con el que me voy a conectar. Yo puedo conectarme a varios clústeres y los clústeres sí tienen ciertos nombres y Spark puede gestionar distintos clústeres. Aquí le doy el nombre. Yo le voy a dar un nombre a mi aplicación como una cadena de caracteres. Yo puedo tener distintos elementos de configuración y voy a tener este último método que se llama get or create. Obténlo o créalo. Es decir, si ya existe una sesión, si ya existe, me pego a ella. Si no existe, la creo. La documentación está aquí y vamos a ver un ejemplo. From PySpark.sql import Spark Session. Si yo no le digo nada con respecto a master, se va a conectar al clúster local. Vamos a verlo aquí. Y ahorita seguimos con el ejemplo. Mi aplicación se llama Mi Primera Sesión. Si se fijan, no le estoy colocando ni config ni master. Está levantando el clúster, se está conectando a él. Ya que está el clúster funcionando y ya tengo un contexto, se crea el objeto Spark. Fíjense, Shift Enter. Tengo un Spark Session que está trabajando en memoria, que tiene Spark Context. Esta es la versión. El master
es local. Significa que estoy utilizando todos los recursos de mi nodo local. La aplicación se llama Mi Primera Sesión y aquí lo voy a abrir en una pestaña nueva. Vean, esto es localhost. 2.4040. Reiniciar. Algo pasó. 4041. No, no la tengo habilitada. Bueno, algo hice. Debo de tener varias instancias aquí abiertas. Ahorita checo. Ah, sí. Sí, tengo varias instancias abiertas. Bueno. Ah, no. Localhost. Decían que la máquina virtual, sí funcionaba en el 4041. En un segundo. Déjenme cerrar algunas cosas. Porque creo que también tengo Docker habilitado. Y están transmitiendo en ambos puertos. Docker PS. Y esto ya está. Déjenme ver si ahorita sí ya puede transmitir. Creo que no. Ahorita lo vuelvo a intentar. Muy bien. Continuamos con la aplicación. Aquí ustedes se irían a la interfaz que vimos en a ver, Ondino. Entonces, es la jerarquía Cluster Spark, Spark Session, Spark Context y mi código. Sí, sí, efectivamente. Nada más que aquí debes de tener mucho cuidado, Ondino. Spark Session sí es el contenedor de Spark Context, pero Spark Context es un componente nada más, el componente de conexión. Spark Session tiene más componentes. Es más, déjenme, les coloco. Los importantes son Context y Spark Session, pero vamos a colocar. ¿Dónde está? Creo que puede estar aquí. Spark Examples es bastante buena. Por cierto, se los voy a colocar también. Este es un muy buen tutorial. No pudiste ninguno. Una compañera, sí, bueno, ok. No se preocupen, voy a modificar la máquina virtual, me falta eso. Se me pasó el fin de semana. No, está viejo. Bueno, antes de Spark 2.0, Spark Context estaba aparte. Tenemos Spark Context, SQL Context, Streaming Context y Hive Context. Vamos a hablar de SQL Context en esta ocasión. Streaming Context creo que también y Hive Context sí todavía no. Tengo un contexto de conexión al clúster, un contexto en donde trabajo con consultas de SQL y otro contexto en donde yo puedo manejar streaming. Esto es cultura general en este momento. Recuerden, vamos poco a poco. Entonces, una sesión puede tener varios contextos. En este caso, tiene Spark Context. Nada más. Está trabajando en el clúster local y la aplicación se llama Mi Primera Sesión. Si yo imprimo Spark Context, le doy print Spark
spark.sparkContext. De hecho, lo puse por aquí. No, no está aquí. Voy a colocar. Por cierto, cuando ustedes instancian de Spark Session, la convención, es decir, ahora sí que todos quedamos de acuerdo que se llama Spark, pero pueden colocarle cualquier nombre a este objeto. Sin embargo, por convención, al objeto resultante de instanciar Spark Session Builder se le asigna el nombre de Spark. El atributo Spark.SparkContext es un objeto que está ligado, digo, no hay que ser un genio para saber a qué está ligado. Entonces tengo dentro de mi aplicación Spark Context. Fíjense en esto. Volvemos a la línea de comando. Ya se cerró. Ahorita la vuelvo a abrir. Vuelvo a mi terminal. Vuelvo a ejecutar PySpark. Y si ustedes se fijan, aquí tengo el objeto Spark. Dice Spark Session, disponible como Spark. Y Spark Context está como SC. Fíjense otra vez, el master es local y la aplicación, si yo no le doy un nombre, tiene una identificación. Déjenme me salgo y utilizo el contenedor para que veamos el puerto 4040. Es importante que lo veamos. Voy a utilizar el contenedor. Apago la máquina virtual y me voy al contenedor. Aquí está. Todo funciona idéntico, excepto que es el puerto cuádruple 8. Tenemos que, no se preocupen, esta semana trabajo sobre la máquina virtual para que los que tienen máquina virtual puedan verlo. Me voy a Word, Dropbox, código, Pythonista, cursos, Py 501. Aquí está, y entonces tenemos aplicaciones. Vuelvo a empezar. Tengo Spark Session, mi primera sesión, el objeto Spark. Ahora sí, aquí está la interfaz, le pico, abro una nueva pestaña
No lo está aceptando el servidor. ¿Qué está pasando? Ahí está. En localhost tengo 4040 y tengo los trabajos. Ustedes se fijan, no tengo trabajos, stages, storage, environment, executors. En executors solamente tengo un ejecutor. En este momento ya tengo una sesión funcionando y está trabajando. ¿Qué pasa si yo abro una terminal? Le ejecuto PySpark. Tengo ya una sesión abierta. Esta sesión abierta está en la notebook. Ahorita voy a abrir un shell y automáticamente se va a conectar a una sesión. Tengo dos aplicaciones. Una aplicación que tengo en esta notebook y otra aplicación que tengo aquí, Spark. Es este objeto. Tengo también un context y este contexto también está conectado al clúster local. Tengo dos aplicaciones. Ese Spark UI es un servicio aparte que está conectado al context, más que al driver Ondino. El driver, como sucede en todos los drivers que ustedes conocen, cuando tienen el driver de una impresora o el driver a una conexión a base de datos, únicamente habilita los protocolos para conectarte. Para eso sirve el driver. El context es cómo te conectas a la impresora y en la impresora no se le mandas post-it y entonces imprime con ese protocolo. Context es cuando tú tienes tu base de datos conectada y entonces tienes tu sesión abierta y puedes manejar el cursor dentro de tu base de datos. Sí, Spark UI es parte de Spark, pero está más ligada al contexto que al driver. De hecho, en lo que escribieron ustedes en el chat, es Cluster Spark, Spark Session, entre otras cosas, Spark Context y luego tu código. Y entre Cluster Spark y Spark Session está el driver, Spark Driver. No, si tu sesión no está activa, sí, ya no tienes acceso a él. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya tengo dos aplicaciones. Me voy a Jobs. Otra vez Stages. Storage. Environment. Yo tengo un ID local 16 68 47 97. Lo abrí como mi primera sesión. Tengo el ID del ejecutor, que es el driver, dónde está el master, todo está aquí. 16 68 47. 16 68 47. ¿Se acuerdan ustedes que el método se llama get or create? Si ya existe una sesión, no voy a abrir otra. Me conecto a la sesión, por eso es el get. Encontré una creada
y me ligué a ella. ¿Sí, Ángel? ¿Estas sesiones son por usuario? Es decir, porque trabajando en un cluster, pues muchas veces están trabajando varios usuarios, ¿no? Entonces, si uno crea una sesión, cuando alguien más hace una sesión y usa el get or create, ¿se jala la del otro usuario o son Tengo individuales? entendido, según yo, se sube la del otro usuario. Al final de cuentas, creo que solo tienes una sesión, pero tienes varias aplicaciones. La Ah, ok, aplicación es distinta, va. ¿ok? Bueno, muchas Entonces, gracias. bueno, vamos a intentar. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos Spark Context, Master Local, App Name, mi primera sesión. La aplicación sí cambia. Si ustedes se fijan, aquí la aplicación es mi primera sesión y acá la aplicación es PySpark Shell. La sesión es la misma, pero tengo dos aplicaciones distintas. Ahorita no necesitamos saber qué es RDD ni estos comandos. El RDD, bueno, el RDD es una estructura que se guarda dentro de mi clúster. La creo, y aquí hay algunos comandos, por ejemplo, contar, en donde voy a contar el número de elementos de esta colección. Ahorita vamos a hablar de los RDDs, no se preocupen. Y esta operación me permite contar el número. Y aquí tengo otra operación que me permite calcular el promedio. Esto, cada uno de estos es un trabajo que pudiera realizar inclusive de manera paralela Spark. Vamos aquí. Vamos a Jobs. En este tiempo tengo dos jobs completos, dos trabajos completos. Tengo uno que se llama min, que viene de este PyKernel. Y luego tengo count. Voy a copiar estos comandos, ustedes no lo hagan, en el shell. Acabo de crear otro RDD, rdd.count. Aquí solamente puedo ver, en este caso, déjenme recargo para ver que no haya problema. Este está ligado única y exclusivamente a mi aplicación. Si ustedes se fijan aquí, no está. Seguramente en 4041 van a ver los de la aplicación. Tenemos la misma colección, pero los datos para cada aplicación son distintos. Voy a tener que habilitar 4041. Creo que no la tengo. No. En este caso, aun cuando yo estoy generando un job aquí, solamente mi primera sesión es visible. Denme un segundo. Déjenme ver si lo puedo hacer. Tendría que habilitar 4040. No, es demasiado relajo. Ok, lo dejo así. Tengo ¿qué fue lo que hizo? Los stages son los pasos. Y a mí me dice qué fue lo que hizo el procesamiento, qué proceso hizo. Va de nuevo. Tengo tareas y las tareas yo las puedo convertir en pasos. Son en stages, en episodios. Aquí tengo un trabajo que es la media y aquí tengo un trabajo que es contar. Para calcular la media, el promedio, yo necesito realizar ciertos pasos. En total fueron
12 pasos. Tiene un identificador y el número de pasos. Yo también puedo ver los trabajos y puedo ver un DAG. ¿Se acuerdan que les comentaba yo que un DAG era un grafo? Solamente tengo este de aquí. Si yo tuviera sobre este proceso, y es lo que vamos a ver de manera un poco más práctica el día de mañana, yo podría ver más pasos. Solamente tengo uno, porque solamente hay un comando. Este DAG me permite generar flujos de datos. Estos flujos de datos, lo vamos a ver un poquito más adelante, son acciones y transformaciones, pero vamos adelante. Roger, el Spark UI es para monitorear los jobs, sí, así es. No solo un job, sino todo en general. Spark UI es no solamente para ver los jobs, sino para ver la historia del job. Si yo tuviera un almacenamiento ligado, los estados del almacenamiento, tener idea de mi entorno. Si yo tuviera más ejecutores, es decir, un clúster más grande, podría monitorear qué está sucediendo en cada uno de mis nodos del clúster. Y aquí podría, si yo tuviera un data frame, también lo podría ver por aquí. Spark UI, como les comentaba, es un sistema de observabilidad. Es mi dashboard centralizado sobre la información de cómo está funcionando Spark. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Si yo quiero detener esta sesión, voy a utilizar Spark Stop. Y la detuve. ¿Qué significa esto? Se detuvo la aplicación. Esto ya no está funcionando en 4040, seguramente en 4041 sí. Está funcionando todavía. De hecho, si yo otra vez tecleo Spark, me dice que está funcionando. Tengo la misma sesión, pero tenía dos aplicaciones. Cerré una aplicación. Esta de aquí. Pero el clúster sigue funcionando. Esta aplicación sigue y hasta que yo le dé Spark Stop, la detuvo. Hay una sola sesión, pero tú debes tener múltiples aplicaciones. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos un clúster que pudiera tener 500 máquinas y ustedes tienen un driver. Si ustedes ya tienen una conexión para las 500 máquinas, lo único que tienen que hacer es la aplicación va a competir por el espacio de las otras aplicaciones que ustedes están haciendo en paralelo. La gran ventaja que tiene un clúster de Hadoop es que puede manejar múltiples operaciones en paralelo. No necesitan más que una sesión para conectarse al clúster, pero a partir de esa sesión pueden tener más aplicaciones. Y si ustedes se fijan en context,
es donde yo veo mi aplicación. Una sesión, pero para cada aplicación, hay un contexto distinto. ¿Sí queda claro? Y entonces múltiples usuarios pueden utilizar el mismo clúster sin chocar. Cada aplicación de cada usuario tiene su propio contexto, aun cuando solo hay una sesión. ¿Todo claro? Sí, Andino, se maneja paralelo automáticamente. Sí, así es. Una de las grandes ventajas que tiene Spark es ese procesamiento paralelo. Es más, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Vamos a continuar con el ejemplo que vimos ahí del capítulo 2. Bueno, ya sabemos cómo generar una aplicación. Vamos a jugar un poco con las aplicaciones. Me voy a ir más rápido, pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Como les decía, esta es una pequeña demostración. Les comentaba yo que el objeto original de Spark son los, ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue. Disculpen, déjenme me acuerdo. Los RDDs. Los RDDs los vamos a ver un poquito más adelante. Son complejos, solamente aceptan algunas funciones básicas y normalmente no son tan extensibles. En versiones más recientes se creó el concepto del data frame. Creo que está desde la versión 1.5, una cosa así. Bueno, ahorita lo busco. El concepto de data frame no es único dentro de Spark. Ustedes van a tener data frames en R, van a tener data frames en Pandas y van a tener data frames en Spark. Inclusive en Julia, que es otro lenguaje, también tienen data frames. Un data frame no es otra cosa más que una tabla que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene, ¿cómo se llama? Títulos, que pueden ser más de más de un renglón, y también tiene identificadores que son como títulos, nada más que en posición vertical. Esto, y bueno, y cada columna tiene un tipo definido. Eso es un data frame. El concepto de data frame es universal en muchos lenguajes. Debido a esto, lo que hizo Spark, en lugar de estar trabajando con estos componentes tan básicos como son los RDDs, evolucionó y entonces yo puedo utilizar un data frame. Un data frame, como les comento, es una tabla bidimensional en donde yo tengo columnas, cada columna es de un tipo específico, y voy a tener el nombre de la columna en la parte de arriba, y voy a tener un identificador, un índice en el lado izquierdo para cada renglón. Vamos a trabajar con ellos. Fíjense aquí, voy a limpiar todo. Cell output clear. Aquí, si ustedes se fijan, ni siquiera le puso nombre a la aplicación. Se va directo. Ya creé mi aplicación y voy a hacer un data frame. Un data frame puede ser creado mediante este comando. Spark Session, create data frame. Y entonces yo voy a colocar una estructura que pueda que pueda ser interpretada como una tabla.
o le puedo colocar, definir un esquema. Vamos a ver. Esto ya lo hicimos. Tomamos el módulo datetime, en donde voy a tener un dato, un tipo de dato que es de que me da la hora y la fecha, y otro en donde yo tengo solamente las fechas. Pandas es un paquete de Python específicamente hecho para análisis de datos y sobre todo para manejo de data frames. Y row es una clase que me permite poder trabajar con renglones. Entonces, estoy creando un data frame en donde estoy dándole renglones. Tengo un renglón en donde tengo la columna A de valor 1, luego B igual a 2, la columna B igual a 2, la columna C string, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me genera una tabla. Yo puedo definir un esquema, eso también ya lo vimos. O por ejemplo, PD, normalmente es el nombre que se le da a pandas abreviado. Cuando yo importo pandas, aquí están, importo pandas y en lugar de colocar pandas, le coloco PD. Esto es un data frame, pero de pandas. No, ¿saben qué? Primero les doy un curso de pandas y luego uno avanzado de PySpark. ¿Quién de ustedes, por favor, pónganlo en el chat, ¿quién de ustedes ha utilizado pandas? Uno, dos, bueno, sí. Perfecto. Ah, mis cursos, sí, por supuesto. Ah, maravilloso. No, sí son bastantes. Noblis. Ok. Sí es posible que dé un curso de pandas. Déjenme ver, porque ya es fin de año, entonces déjenme ver cuál pudiera ser. Si no se los doy, que ese sí quisiera dárselos personalmente, es 311. Ahí está. De todas formas, yo creo que se los daría personalmente. Ahí se los dejo. Yo puedo utilizar un data frame de pandas. Ustedes podrían pensar, y esto es algo típico cuando hablamos de lenguajes de programación y frameworks, cosas así, de que utilizar los data frames de pandas con PySpark es una herejía, que estamos mezclando aceite con agua, y la realidad es que no. PySpark fue creado para manejar un clúster de datos enormes, pero si ustedes recuerdan, el principio fundamental de estos clústeres es map y reduce. La naturaleza de map y reduce hace que PySpark y Spark en general sea un poco restringido con respecto particularmente a funciones creadas por uno. De hecho, se conocen como pandas UDF, User Defined Functions. Pandas es muy bueno para manejar funciones que nosotros creamos, pero PySpark no. PySpark implementa varias funcionalidades de pandas. Las UDF son funciones definidas por el usuario que son ejecutadas por Spark utilizando un intermediario que se llama Arrow, que permite datos entre pandas y PySpark. Esta es otra API. Esta es la parte avanzada. Debido a que es tan rígido el manejo del clúster,
lo que hace de manera interna es abrir un pandas y ejecutar este pandas para ciertas funciones. La versión 3 de PySpark se lleva muy bien con pandas. De hecho, hay toda una API, se las voy a colocar aquí también como referencia, de pandas, por si quieren adelantar. Esto ya es avanzado, pero vale la pena, porque vamos a estar hablando de pandas y pandas y pandas y pandas, y no son de esos peluditos chistosos, sino que es esta biblioteca. Vamos a continuar. Voy a hacer algunas cosas para no confundirme. Aquí tengo el data frame. Un data frame de pandas. Y lo que voy a hacer es, a partir de este data, es más, creo que sí puedo. Lo voy a dividir. Ustedes déjenlo así. Voy a crear primero este data frame de pandas y lo voy a desplegar. Este es el data frame de pandas. Ahora lo voy a crear a partir de Create Data Frame. Este es de Spark. Aquí me da la descripción de las primeras columnas, los primeros renglones de una tabla, y aquí solamente me da este dato con su esquema. Aquí lo que estoy haciendo es crear un RDD, que lo vamos a ver más adelante. Un RDD, a diferencia de un data frame, no es una tabla, es una colección de datos. Ustedes pueden colocar cualquier tipo de dato en un RDD y lo va a aceptar. Son datos. Pueden colocar listas, pueden colocar diccionarios, pueden generar tuplas, pueden manejar JSONs, y al final de cuentas RDD lo va a tomar. No es otra cosa más que un montón de datos. En cambio, Create Data Frame solamente puede aceptar estructuras que se comporten como tablas. En este caso tenemos la suerte de que esto se parece a una tabla. Si yo quiero ver el data frame, voy a utilizar show. También lo voy a dividir. Y esta es la estructura del data frame. Si ustedes se fijan, por aquí habla de algo que se llama como lazy. ¿Dónde está? Aquí está. Los data frames son evaluados de manera perezosa. ¿Qué significa eso? Dice muchas definiciones de DF. Muchas, muchas, muchas. Sin embargo, dice data frame, A, B, Quintable, etcétera, etcétera, etcétera. Un data frame no es construido hasta que yo lo voy a utilizar. En realidad, el data frame fue creado hasta este show. En este momento lo único que hay es una referencia diciendo, oye, cuando te llamen, tienes que crear este data frame a partir de pandas DF. Ah, no es cierto. Ahora lo tienes que crear a partir de RDD. Y ya cuando yo le doy show, si ustedes se fijan,
se tardó un poco en ser creado. Voy a limpiar el kernel y lo vamos a ver. Voy a reiniciar el kernel. Voy a limpiar todas las celdas. Voy a hacer lo mismo. Voy a importar y voy a definir este def, solamente este. Ah, perdón, es aquí arriba, no importa. Ahí está. Ya, y ahora sí, solamente este. Solamente tengo la definición, tengo la orden, ahora sí que es como si se tratara de un restaurante, en donde yo tengo la orden de decir, va a venir un cliente y va a pedir una hamburguesa con queso y lo coloca ahí en el tablero. Y entonces yo sé que tengo que hacer una hamburguesa con queso, pero yo voy a esperar a que llegue el cliente. Este no es comida rápida. Solamente cuando yo llegue a DF Show es cuando se va a crear el data frame. De hecho, si se fijan, va a tardar un poquito, porque está creándolo, pero solamente hasta este momento. Aquí lo defino en la 3, en la 4 se modificó, en la 5 también, aquí también, y solamente la última definición del data frame es la que va a ser válida cuando yo utilice el show. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Por qué es perezoso? ¿Por qué no lo creas al momento? Porque recuerden que estamos hablando de que es un sistema hecho para grandes cantidades de datos. Si yo hubiera seguido una instrucción y en lugar de tener un data frame pequeñito como el que tenemos aquí, fuera de 1 TB, crearía algo que no voy a utilizar 1 TB aquí, algo que no voy a utilizar 1 TB acá, algo que no voy a utilizar 1 TB aquí, y solamente hasta acá voy a crear un elemento de 1 TB. Estoy desperdiciando algo que no voy a utilizar. Por eso es una evaluación perezosa. Solamente al momento en que lo voy a utilizar se va a procesar. Antes no, porque estoy consumiendo recursos. Otra de las características que tiene Pandas, de la que vamos a estar hablando constantemente, es de que cuando yo doy una expresión, lo que hace Pandas es tampoco ejecutarla de inmediato. Evalúa la expresión, genera un plan óptimo de cómo ejecutar la expresión y después la ejecuta. Esta es una gran ventaja, porque al final de cuentas nosotros, aun cuando damos una expresión, esta siempre va a estar optimizada. Y es por eso, por lo que es prácticamente lo mismo programar o generar un análisis de Spark desde R o desde SQL o desde Scala. Al final de cuentas, el rendimiento es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque llega la instrucción en cualquier lenguaje, es evaluada, se genera el plan de acción optimizado y se ejecuta en Scala de manera nativa. Y esto también nos ayuda a que, bueno, sí, a lo mejor nos hace un poquito descuidados, pero no nos pone a pensar de cómo optimizar el código. La optimización es automática. Nuevamente, el chiste de Spark es generar inmensas cantidades de información de forma eficiente. Esto implica de que a lo mejor me voy a tardar 5 segundos en optimizar el plan, pero esta optimización a lo mejor me va a ahorrar horas del clúster o miles de dólares porque cada ciclo de procesador me lo van a cobrar. Spark es una herramienta extremadamente avanzada, en donde ustedes pueden generar una expresión
y a partir de esta expresión generar el plan y ejecutarlo posteriormente. Por eso las tareas y los trabajos son visibles de este modo, porque generas la expresión y te va a decir, ah, sí, me dijiste esto, pero lo que yo hice fue este paso y este paso, y te presentó un DAG de cuáles fueron los pasos que yo realicé. Efectivamente, Roger. Si estuviéramos hablando de bases de datos relacionales, sería un store procedure. Sí, que genera su plan de ejecución. Yo puedo imprimir el esquema y yo puedo ver los datos. Por ejemplo, yo quisiera ver únicamente el primer renglón. Entre paréntesis, 1. Si esto fuera un data frame de pandas, entonces yo utilizaría corchetes. Es más, lo voy a colocar acá. Voy a definirlo en pandas. Ahí está, perdón. Es iLock. Y es 0. Disculpen. Fíjense también, aquí, cuando yo utilizo data frame de Spark, el índice empieza en 1. En el caso de Python, el índice empieza en 2. Aquí me está trayendo una estructura de tabla y aquí me está trayendo lo que se conoce como una serie. Por eso yo creo que les voy a dar el curso antes de pandas, para que conozcan de qué se trata esto. Yo puedo configurar, puedes habilitar Spark SQL y Grval para hacer una evaluación. Y Grval me permite, como su nombre lo indica, esto de aquí, para que sea más bonito. Sin embargo, esto implica que ya no sea una expresión lazy, se ejecuta. Mucho cuidado con esto. La primera, pero ahora es vertical, entonces me va a traer la columna. Ah, no, perdón. Estoy viendo las columnas, los renglones, pero verticales. Aquí puedo ver las columnas, ¿cómo se llaman? Otra vez, el esquema. Describe me da los datos del data frame. Y entonces me da los datos estadísticos, si los puede sacar de mi data frame por columna. Si ustedes se fijan, tengo DIE. No puedo sacar un promedio de fechas ni desviaciones estándar de fechas. No tiene sentido. Collect colecta los datos distribuidos del lado del driver. Vamos a ver. Si ustedes se fijan, esto de aquí, es más, también lo voy a traer, es un objeto tipo list.
Y entonces yo quiero traerme, por ejemplo, el primer elemento. Es un objeto de tipo row. Esto, collect, transforma un data frame en una lista que contiene los renglones de la tabla del data frame. Para evitar excepciones de memoria, perdón, puedes utilizar take. Si es muy grande, si ustedes tienen un data frame gigantesco y si se quedan sin memoria, solamente va a tener va a hacer una operación, va a buscar dentro de todos únicamente este en particular. Otra vez, imagínense, no tablas pequeñitas, tablas gigantescas de terabytes, en donde ustedes tienen memoria de gigabytes. Si ustedes van a buscar algo que está demasiado grande, demasiado profundo en la tabla, en lugar de estar buscando en toda la tabla, se genera un proceso de búsqueda por el clúster y solamente me va a traer esto. Y puedo convertirlo a pandas, así de fácil. ¿Hasta aquí todo bien? Estas son funcionalidades básicas de un data frame. Vamos a estar trabajando mucho con los data frames, pero necesito platicarles sobre los RDDs. Los RDDs son los componentes más importantes. El data frame es el componente más fácil de entender por nosotros, pero el RDD es la base y el corazón de Spark. Otra vez, para Spark se evalúa de manera, ¿cómo se llama? De manera perezosa. df.a y me trae la columna, simplemente, aquí le estoy diciendo, oye, búscame la columna A. Dice, sí, ya te la conseguí. Pero en realidad no hizo ningún cálculo. Si se fijan, se ejecuta muy rápido. Solo cuando yo la utilizo es cuando se va a ejecutar. Y entonces me traigo la clase columna. Y PySpark SQL tiene otro módulo que se llama Functions, en donde, como su nombre lo indica, tengo diversas funciones. Vamos a estar trabajando mucho con PySpark SQL Functions. PySpark SQL, como su nombre lo indica, va a tener funciones que son muy similares a las que vamos a manejar en SQL y algunas otras. Por ejemplo, esta es Upper. Aquí yo estoy haciendo evaluaciones. Esto es Python. Igual, evalúa si son iguales. Entonces, de la columna C, averíguame si todos esos elementos. Vamos a ver Upper. Convierte una cadena a mayúsculas. Eso es Upper. Esto es también algo que es maravilloso, ¿eh? La documentación de Spark, esto que ustedes ven aquí, que pueden revisar aquí de la API, si van a Source, pueden ver el código y a partir del código se saca la documentación.
Esta es otra característica de Python. Se autodocumenta. Entonces convierte a mayúscula. Y entonces, type es un tipo de datos. ¿Cuál es el tipo de la columna? Si el tipo de la columna es igual al tipo de la columna, pero en mayúsculas, y inclusive si es cero, y me regresa true. Las columnas pueden utilizar para seleccionar a otras columnas. Fíjense, ahora sí. Select. Voy a seleccionar a la columna C y ahora muéstramela. Que me está mostrando únicamente los tipos de datos de los 3 elementos. Pónmela en mayúsculas. ¿Qué estoy haciendo con esta columna de FC? Créame la columna upper-c y enséñamela. Puedo utilizar filter en donde yo voy a evaluar un valor. Y si el valor funciona, me va a traer todos aquellos en donde el valor coincide. Donde en la columna A el valor es 1. Y aquí es en donde viene el tema de pandas. Traigo pandas. Traigo esta API para poder ligar las funciones de pandas con las funciones de Spark. Tengo aquí esta función que es long. Esto es un decorador. Híjole, hay muchas referencias. Si no saben qué es un decorador, es desde Py 101 y es el capítulo. Creo que es introducción a programación funcional. Déjenme ver dónde está. No, creo que es el 15. Operaciones, no. String, tipos de bytes, tipos de bases de programación funcional. Hablo de recursividad, de funciones de orden superior, ya que hablo de decoradores. Un decorador es una función que va a añadirle funcionalidades a otra función. Es una función que recibe funciones, las modifica y regresa una función modificada. Eso es un decorador. Entonces yo tengo esta función que se va a llamar long. Y aquí voy a definir esta función que es pandas más 1, en donde estoy recibiendo una serie y regreso una serie. Y le sumo 1 a la serie. Lo que voy a hacer es sumarle 1 a cada elemento de la columna A. 2, 3, 5, 1, 2, 4.
Aquí tengo otra función, filter funct, donde voy a ingresar un iterador. Un iterador es un elemento en donde yo puedo utilizar un for. Y entonces, de uno en uno, cada vez que me pidan esta función, voy a traerme un elemento del iterador. Tráeme cada vez todos los elementos en donde el data frame de pandas en la columna A sea igual a 1. Aquí está otra vez. Si yo tuviera más, cada vez que yo ejecutara esto, me traería el siguiente y el siguiente y el siguiente. De hecho, este es un generador. Py 101. Py 101 es la base, por cierto. Un callback de JavaScript. No, no, tenemos callbacks aparte por acá. No, un decorador es una función de primer orden que va a recibir como argumento una función, le va a aplicar ciertas piezas de código a esta función que extienden la función ingresada y la va a regresar. De hecho, cuando hablo de decoradores, es como cuando ustedes se suben a un mecha de esos de las caricaturas japonesas, esos robots. Entonces ustedes son la función que se mete dentro del decorador. Entonces son una personita. Pero el decorador es el robot gigante. Lo que ustedes hagan dentro del robot gigante, el robot gigante lo va a hacer, pero magnificado. Eso es un decorador. ¿Sí se entiende el concepto? Lo trato de decir lo más sencillo posible para que se entienda. Un decorador es una función que va a potenciar a otras funciones. Algo parecido, Johnny. Algo parecido. Yo puedo agrupar datos. Y entonces tengo group by. Recuerden, para los que estudiaron con pandas, group by también lo tenemos en pandas. Si ustedes se fijan, aquí tengo un data frame de Spark en donde tengo frutas y tengo colores. De hecho, nunca he visto plátanos rojos o azules, pero bueno, aquí están. Y entonces yo voy a agrupar por color. Y entonces aquí yo voy a agrupar todas las rojas y todas las azules y las negras. Average, promedio. Recuerden que aquí tengo B1 y B2. Voy a sacar el promedio de las rojas, de las azules y de las negras. Únicamente en donde lo puedo aplicar. Y esta es una de las grandes ventajas de Spark. Spark puede inferir dónde se puede aplicar y dónde no. En algunos casos, si yo tratara de hacer esto en pandas, me levantaría una excepción. En Spark no. Spark te da un resultado en lugar de una excepción. Aquí tengo suma de medias, tengo una función en donde voy a hacer una sumatoria de medias y lo que voy a hacer es agrupar por color y aplicar, utilizando pandas, esta función. Pandas, como ustedes pueden ver, y esto es un poco más avanzado, se lleva muy bien con Spark. Esta es la parte avanzada que vamos a ver. Vamos a trabajar con cosas mucho más avanzadas. Vamos a hacer analítica, vamos a trabajar ya con Machine Learning. Como aquí en este curso vamos a dar una pequeña repasadita pequeñita de Machine Learning.
Únicamente yo creo que vamos a enunciar algunas cosas y vamos al curso avanzado ya de ello. De hecho, se me están ocurriendo como 3 o 4 cursos avanzados. Bueno, hoy en la mañana estaba pensando en no dar cursos otra vez en mi vida y ahorita ya estoy pensando en otros 3 más. Ok, bueno, creo que cambié de opinión. Aquí podemos coagrupar y aplicar funciones. Este no lo vamos a utilizar, pero este sí. Bueno, ya tengo los datos, ¿cómo los guardo? ¿Hacia dónde los exporto? Tan solo con df.write y tengo muchos métodos y muchos formatos. Y con read, pues leo. Con esto voy a crear un archivo que se llama foo.csv, que está, que utiliza el formato CSV. Esto también lo vamos a ver, es parte del curso. Parquet, que lo vamos a estar viendo, híjole, no sé si me entiendo. Lo vamos a estar viendo cuando hablemos sobre todo del tema de Data Lake. Lo que sucede es que a veces me decepciona que mis alumnos no le echen las mismas ganas que yo a los cursos. Entonces, cuando veo que la gente realmente no da ese pequeño sacrificio de estudiar un poquito más fuera de mis cursos, sí me decepciono un bastante, me baja mucho la moral, me hace sentir que pierdo el tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Lo guardo en formato de Parquet y lo guardo en formato de Parquet. Parquet es un formato muy importante. De hecho, hay cosas muy interesantes. Parquet, Arrow y Delta son cosas que vamos a estar viendo y que son muy innovadoras. El uso de Parquet me permite hacer una serialización muy interesante. Apache Parquet. De todos modos, lo vamos a ver más adelante. Es un formato que me permite guardar prácticamente cualquier tipo de dato con una estructura parecida a JSON y que puede guardar los esquemas de los datos. Arrow, Apache Arrow, que también vamos a hablar de él. Es una biblioteca para análisis en memoria. Es como si tuviéramos nuestro Redis chiquitito y programable. Sí, no, Eric, no es con ustedes. De hecho, por eso sí lo puedo decir. No se trata de ustedes. Es otros alumnitos que sí me decepcionaron un poco. No, con ustedes estoy muy a gusto. De hecho, por ustedes estoy. ORC. Ahí sí no me lo conocía. También es Apache, pero sí no lo conocía. Un formato para columnas, para ¿cómo se llama? Para renglones columnares. Ah, caray, este sí lo voy a estudiar un poquito más. Este sí no lo había visto. Y bueno, pues el SQL. Aquí sí podemos, tan solo con spark.sql, aventarnos nuestros queries. También lo vamos a ver. Los UDFs también pueden ser utilizados en SQL. De hecho, es algo que he estado viendo constantemente. He dado cursos de BigQuery, por ahí de Vertica, algunos ahí se me fue con el nombre de IBM, Data Stage. He trabajado mucho con Postgres y al final de cuentas, cuando hablamos ya de analítica, más que R o Python o Julia,
SQL se está volviendo el lenguaje. Así es, por favor, échenle ganas. Entonces, también otro curso que tengo pensado, pero eso yo creo que va a ser para el próximo año, va a ser uno de SQL avanzado para analítica. Les di uno de BigQuery hace algunos meses, pero también es muy superficial. Va a haber uno de SQL especialmente para analítica y aplicable a múltiples plataformas. Para SparkQL se necesita driver. No, no, para nada. De hecho, otra vez, tienes el query de SQL y hace exactamente lo mismo que les comentaba con Python o con R. Revisa el query, genera la estrategia y lo aplica. Y además pueden, ahora sí que aventarse sus mezclas. Está bien bonito. Spark, en lugar de cerrarse, toma lo mejor de varios mundos y cuando reconoce las funcionalidades avanzadas de otra herramienta, las toma. Es un proyecto muy generoso y es un proyecto que nos ahorra muchísimo tiempo, muchísimo dinero en el procesamiento de datos. Cuando ya hablamos de cantidades monstruosas de datos, yo les recomiendo utilizar Spark. Anda por aquí, Leo. Leo es mi experto de Dask. Sí, de hecho, Jaime, qué bueno que comentas. Leo, ¿cómo ves tú Spark comparado con Dask en este tipo de cosas de generar estrategias para la aplicación de los queries y todo este tipo de cosas? ¿Hay algo similar? Más robusto y flexible. Ok, perfecto. Sí, Spark es muy bonito, la verdad, es un proyecto bastante bueno y está, pues yo pudiera decir que está tomando por asalto a prácticamente todos los demás. Yo soy fan de BigQuery, me gusta mucho BigQuery del lado de Google Cloud. Sin embargo, Spark, debido a su naturaleza, de código abierto, les permite hacer cosas maravillosas y sobre todo se está expandiendo para múltiples nubes a través de Databricks. Creo que la apuesta, si ustedes van a utilizar cantidades grandes de información y de datos, es Spark. Como alguna vez dije que Hadoop no tenía futuro, Spark es el futuro. Y bueno, son 20 para las 10. Quiero tomar el tema de ¿qué tan viable es usar Spark SQL? Muy viable, muy viable, lo vamos a ver. Vamos a ver RDDs el día de mañana. Este es el ejemplo que vimos, es una pequeña probadita de lo que puede hacer Spark. Este ejemplo me gusta mucho porque resume de una manera, en menos de una hora, de una manera bastante compacta, la gran cantidad de funcionalidades que tiene Spark y lo que nos puede ofrecer. Lo que vamos a estar haciendo durante las próximas sesiones, que nos quedan 3, es hablar de ciertos temas, los RDDs, de meternos más en el tema de cómo funciona, de cómo podemos trabajar con estas funciones, vamos a trabajar con SQL y vamos a entender a Spark. No vamos a ser unos maestros, pero ya vamos a conocer todo aquello que tiene diferente con respecto a otras plataformas y eso sí, lo vamos a poder operar. Ya después entraremos a Machine Learning, ya después hablaremos de analítica avanzada, de SQL, de cómo se manejan estos grandes clusters, todo este tipo de cosas, eso viene después. Ahorita, entender Spark y saber por qué es una gran opción es lo que me interesa de este curso. Espero que lo estén disfrutando como yo. Notebooks con vista usuario. Déjame ver, Gerardo. Puede ser. Y bueno, Eric, ¿qué tan viable es usar? Sí, sí es viable. Entonces, bueno, terminamos temprano el día de hoy. Mañana empezamos con RDDs. Es un tema más o menos complejo,
porque ya estamos hablando otra vez de unos a bajo nivel en Spark, así que quiero empezarlo bien para terminarlo bien. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta mañana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos.